Bueno, y ahora vamos a tratar un tema de total actualidad. AMLO o Andrés Manuel López Obrador. Cuando digo el O hay que ponerle las comillas porque realmente AMLO y Andrés Manuel López Obrador no son la misma cosa. Es decir, AMLO es una marca comercial, una etiqueta, como lo puede ser Camay, como lo puede ser el Tecron de la Chevron, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo recalco por una razón, y es que las candidaturas presidenciales ya se están vendiendo a escala de las naciones como si fueran un producto a vender y nada más por una mercadotecnia que no se diferencia en nada de la mercadotecnia para vender otros productos. Esto es, se supone que un político debiera tener una plataforma clara y bien definida. Y hoy día lo que se usa no es eso en la política para llevar los candidatos al triunfo en las elecciones, sino un proceso de mercadotecnia igualito al que de vender un producto cualquiera. Así pues vamos a aclarar, AMLO es una marca registrada, una sociedad anónima, una cualquier cosa, menos un candidato presidencial y menos el mismo Manuel López Obrador. Es decir, es una imagen pública por la que votó la nación. Una imagen pública preparada, edulcorada y envasada para ser consumida por el público. Una vez entendido este primer punto, que AMLO es una marca registrada de un producto comercial para ser vendido, con independencia de su filiación, que sea el Foro de Sao Paulo, que sea aquí, que sea allá. Eso no lo entiende la mayoría de la gente. Lo que la gente entiende es la marca registrada, la mercadotecnia alrededor de eso, que le coma el cerebro alrededor de una supuesta imagen de un candidato y después eso comienza a caminar solo. Lo otro que venimos y debemos destacar es que AMLO, con independencia del proyecto que traiga y lo que traiga debajo del brazo, no va a destruir la democracia mexicana. La democracia mexicana es un cadáver desde hace muchísimos años. Eso que quede claro. Y esto es bien importante entenderlo. Es decir, toda esta gente, Hugo Chávez, todos ellos, se han encaramado sobre cadáveres democráticos y no sobre la democracia misma, con independencia de que algunos de sus fragmentos todavía pudieran más o menos ser funcionales. Lo que existe en México desde hace rato, podríamos llamarlo incluso no pseudodemocracia, sino narcodemocracia. Más bien porque realmente el narcotráfico es el que está imperando en las esferas políticas y en todos los aspectos de la corrupción de la política en México desde hace mucho tiempo. Así pues, este hombre podrá terminar con lo que queda, los rezagos, las partes que todavía sobrevivían de algo que conocimos como democracia, pero en ningún momento va a acabar con la democracia. La democracia ya era un cadáver en México y sobre ese cadáver es que están parándose estos señores populistas y demagogos que vienen con un discurso supuestamente de reconciliación y de restauración nacional. Podía abundar mucho alrededor de esto, pero hace un tiempo hice un video de Salvemos la Democracia que considero que recoge tan bien todos estos aspectos que yo lo único que puedo recomendarles es que vuelvan a escuchar ese video. Salvemos la democracia. ¿Qué cosa tenemos en este momento como democracia? Pues una caricatura de la democracia. ¿A qué se debe esto? Al neoliberalismo, señores. El neoliberalismo globalista sencillamente lo que ha hecho es desconocer a las naciones, las fronteras, las identidades y las idiosincrasias, de tal forma que ningún gobierno en este momento representa a los pueblos, porque ninguno de esos gobiernos pertenece a las naciones a las que dice pertenecer y a las que dice representar, gracias al neoliberalismo. En Europa está sucediendo otro tanto.
Es decir, no solo México, en México es el narcotráfico, etcétera, etcétera. Y esta corrupción galopante que ya parece no tener límite. En Europa sencillamente la Comunidad Económica Europea está olímpicamente desconociendo la voluntad popular e incitando la invasión y la sustitución generacional de la población autóctona de Europa por foráneos, sencillamente que terminan destruyendo la genética, incluso, es decir, un verdadero acto de genocidio disfrazado contra los pueblos de Europa. En este caso, los nacionalismos europeos se han puesto de bigote y se han parado firmes, pero todavía no tienen la fuerza necesaria porque sus gobiernos traidores responden a esta misma agenda de la globalización, que lo que intenta es sencillamente disolver las naciones, los estados, las idiosincrasias, las culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese proceso, los gobiernos supuestamente democráticos dejan de representar los pueblos y los pueblos así lo perciben. Una vez que los pueblos perciben que no son democráticamente representados en la democracia, ¿qué interés pueden tener en defender eso que se quiere llamar democracia? Que no es más que un cascarón vacío de lo que realmente debió haber sido o fue en otras épocas. Es decir, cuando los estados eran estados nacionales, los gobiernos eran elegidos por las naciones y respondían a los nacionales de esos países y por lo tanto cumplían su función de representación de esas poblaciones. Por lo tanto, la democracia era válida. Pero si estos gobiernos ya no representan a sus naciones porque no les interesan las naciones ni las fronteras según las órdenes que reciben de los niveles superiores de la globalización a los que están subordinados, pues ¿cómo los pueblos van a percibirlos como sus representantes? Por supuesto que no. Y una vez que no los perciban como sus representantes, ni perciban a la prensa como una prensa real, informándolos verazmente, sino como una prensa vendida completamente a esos mismos intereses, pues ni creerán en las noticias, ni creerán en los valores políticos, ni creerán en las democracias, ni creerán en nada. Entonces vendrán todos estos populistas a comerse a las naciones con cualquier cuento. Y por supuesto esta gente no viene solo. Esta gente viene acompañado del billetón de esa misma globalización que sencillamente lo que quiere es terminar destruyendo las naciones. Así pues, y con independencia que el audio que está hecho, vuelvo a hacer el llamado, sabemos la democracia, no nos dejamos comer con los cantos de sirena de los nuevos salvadores, siempre va a pasar lo mismo y vamos a terminar en cualquier circunstancia en lo que la globalización desea, que es la destrucción de la democracia. La globalización no desea la destrucción de la democracia en estos tiempos y en condiciones de internet como una destrucción de fuerza como en otras épocas ha sido. Lo quiere de una forma sutil a través de la infiltración cultural, a través de convencer al esclavo de que debe ser el esclavo y que su mejor estado en la vida va a ser el ser esclavo tal y como los globalizadores lo desean. Señores, no nos dejemos engañar. El primer paso para que cualquiera de estos señores suba a la palestra, sea un Anglo aquí, sea el PSOE en España, como otra vez al descaro volvió a subir, sin elecciones ni nada, etcétera, etcétera, sencillamente es que la gente masivamente deje de creer en la democracia, en la prensa y en todos los valores que supuestamente la palabra democracia encierra, que alguna vez fueron reales, pero que ya no lo son. Así pues, aunque esto es AMLO o Andrés Manuel López Obrador, no nos interesa para nada la biografía de AMLO en este caso, más que en su lejano contexto de supuestamente pertenecer a una izquierda, un Foro de Sao Paulo, etcétera, 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 que bueno, tiene su valor, por supuesto, no vamos a decir que no, pero la gran realidad es que el proceso de la globalización incluye la destrucción de las naciones, las fronteras nacionales, las idiosincrasias y todas estas cosas para esclavizarnos, y AMLO para ellos no es un obstáculo, es una marca registrada para lograr ese fin de una forma más rápida y eficiente. Así pues, yo no sé cuántas cosas hará este señor, cuántas cosas dejará de hacer. Lo que sí les garantizo que lo único que no hará Andrés Manuel López Obrador es destruir la democracia mexicana,
porque ya la democracia mexicana era algo con lo que desde hacía muchas décadas se estaba barriendo el piso. Sencillamente hablar de democracia en México, de estructuras democráticas, no, en México lo que existe es una corrupción galopante, incontenible, y que estaba llevando al país al barranco. Sencillamente, López Obrador no va a ser otro, quizás el acelerador de esa ida hacia el barranco, pero no otra cosa. El mecanismo iba en una sola dirección y sigue con López Obrador en esa misma dirección: desbarrancar y balcanizar a México. Y detrás de México, si en Estados Unidos no hay un gobierno realmente fuerte y realmente capaz, pues viene la balcanización hasta de los propios Estados Unidos, que comenzaría con la invasión estampida de esos mexicanos que huirían en masa huyéndole a López Obrador cuando se den cuenta en la trampa que han caído. Así pues, de una forma o de otra, México seguirá los caminos de Venezuela. En Venezuela estamos viendo las estampidas masivas, pero esas estampidas se disuelven por América y no sé qué, y uno llega aquí a Estados Unidos, pero no. Pero en México, señores, hay frontera. Cuando esa estampida caiga, la estampida es hacia el norte, nadie va a ir hacia los países centroamericanos a exiliarse. Todo el mundo va a venir en estampida y les digo, se van a comer los ladrillos de Trump, los alambres de púa que ponga Trump en su muro, y van a saltar y van a llegar aquí en estampida masiva e incontenible que terminará desestabilizando hasta los propios Estados Unidos. Así pues, les recomiendo, vuelvan a escuchar mi video Salvemos la Democracia, donde todo está muy bien contenido, después de escuchar este o antes de escuchar este, como quieran. Yo preferiría que lo vieran incluso antes, pero bueno, el mensaje lo van a llegar con este, así que van a ver primero este y después vayan a Salvemos la Democracia, que es donde está el pollo del arroz con pollo de lo que está pasando en el mundo. Ahora recuerden, esto de López Obrador no es un accidente, es parte, es una necesidad, tal y como han llegado a ponerse los acontecimientos en el mundo y las realidades del mundo. Repito, López Obrador no va a destruir la democracia mexicana ya es un cadáver desde hace rato. López Obrador se está parando encima de su tumba para realizar el proyecto quizás del Foro de Sao Paulo, quizás el foro de supuestas izquierdas, al final es el foro de la globalización y nada más. ¿Entiendes? No hay tal foro de Sao Paulo, ni el foro de la globalización que nos está llevando en una dirección que va a terminar con la frontera, las idiosincrasias, los países, todo lo que hasta ahora consideramos valores. Y por lo tanto va a acabar con la democracia, porque si no hay fronteras y naciones que defender, no hay gobierno que tenga a nadie que representar. Es decir, esos gobiernos van a representar sencillamente al que los manda, y van a ser sencillamente los capataces de esos antiguos países o de esas zonas balcanizadas que van a quedar después que los países sean completamente destruidos y las fronteras sean completamente eliminadas y nada más. Bueno, creo que por ahora he dicho bastante, así que nos despedimos hasta